Cuando la cachetada aterrizó en mi cara, el ardor no solo quedó en mi piel, sino que destrozó cada sueño que había construido en los últimos 5 años. Mi cuerpo se tambaleó hacia atrás, pero mi mente se quedó atrapada, repitiendo las frías palabras de Jason. Solo estás embarazada, no te estás muriendo. Las lágrimas me picaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer frente a él. No era débil, no podía permitirme serlo ahora. Me llamo Harper, y esta es la historia de cómo aprendí, de la peor manera, que el amor, la familia y la lealtad no son lo mismo, no siempre son lo que parecen. Conocí a Jason hace 5 años, cuando tenía 28 y trabajaba como estratega de contenido en Austin, Texas. A los 33, él era un prometedor desarrollador inmobiliario, seguro de sí mismo, elocuente y atento. Nuestro romance fue vertiginoso y nos llevó a lo que pensé que era el matrimonio perfecto. Tenía un hogar acogedor, una vida cómoda y sueños de construir un futuro juntos. Durante los primeros años, todo parecía encajar perfectamente, hasta que su familia se metió entre nosotros. Su hermana, Sofía, de 30 años, era organizadora de bodas, y su madre, Diana, una viuda con una influencia abrumadora sobre él. Al principio, admiré su cercanía, pero no pasó mucho tiempo antes de que viera las grietas. Diana solía hacerme críticas sutiles pero hirientes, y Sofía seguía su ejemplo. Jason siempre ignoraba mis preocupaciones y me dejaba soportar en silencio los insultos. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando quedé embarazada y las complicaciones no tardaron en llegar. Los mareos, el agotamiento y, eventualmente, la visión borrosa hacían que las tareas más simples se volvieran difíciles. Necesitaba el apoyo de Jason, pero en lugar de eso, se volvió distante y pasaba la mayor parte del tiempo en casa de su madre o ayudando a Sofía con la planeación de su boda. Ya tenía 8 meses de embarazo y la boda estaba a solo unos días de distancia cuando todo se salió de control. La noche antes de que Jason viajara a Nueva York para la boda de Sofía, inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta para pagar algunas facturas del hospital. Mi corazón se detuvo al ver el saldo. Casi todo el dinero había desaparecido. El pánico me invadió mientras revisaba las transacciones. Decenas de miles de dólares habían sido retirados, dejándonos con apenas unos cientos. Irrumpí en la sala donde Jason estaba sentado en el sofá revisando su teléfono. Jason, dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿Dónde está todo nuestro dinero? Ni siquiera levantó la vista. Lo usé para la boda de Sofía, respondió como si fuera lo más normal del mundo. Mis manos temblaban. Ese dinero era para las cuentas del hospital, para el bebé. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, pregunté, mi voz quebrándose. Jason finalmente levantó la mirada, su expresión fría. Deja de exagerar, Harper. La boda es importante. Ya encontrarás la manera de pagar las cuentas. Su indiferencia me dejó sin aliento. Estoy embarazada de 8 meses. Apenas puedo pagar la atención médica que necesito. ¿Y esperas que simplemente lo resuelva? Sí, dijo, poniéndose de pie. Siempre haces que todo sea sobre ti. Antes de que pudiera responder, su mano se alzó. La cachetada me golpeó lo suficientemente fuerte como para hacerme tropezar hacia atrás. Llevé la mano a mi mejilla ardiente mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Me quedé ahí, congelada, mientras él recogía sus cosas. Diana y Sofía lo esperaban en la puerta, listas para irse al aeropuerto. Sofía sonrió. No seas tan dramática, Harper dijo condescendiente. Jason ni siquiera volteó mientras la seguía hasta la puerta, dejándome ahí, sola y temblando. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa, dejando tras de sí un silencio inquietante. Mis manos temblaban mientras me abrazaba el vientre, sintiendo las pequeñas pero constantes patadas de mis gemelos no nacidos. Sí, gemelos. Jason ni siquiera lo sabía porque no se lo había dicho aún. ¿De qué servía ahora? Había vaciado nuestros ahorros, me había golpeado y me había abandonado cuando más lo necesitaba. Traté de respirar con calma, pero mi mente iba a 1000 por hora mientras revisaba la cuenta bancaria una vez más, esperando que fuera un error. No lo era. El dinero se había ido. Se lo habían llevado para una boda a la que ni siquiera me habían invitado. El alquiler vencía en 2 semanas, las facturas del hospital se acumulaban, y no tenía cómo pagar nada. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras la realidad se estrellaba contra mí. Estaba sola. Con las manos temblorosas, marqué el número de Jason. No porque esperara que contestara, sino porque estaba desesperada. Llamó una vez, 2. Directo al buzón de voz. Intenté con Diana, luego con Sofía. Nada. Me faltaba el aire. Una ola de pánico se instaló en mi pecho.
El estrés me abrumó hasta que un dolor agudo atravesó mi abdomen de repente. Me doblé, agarrándome del brazo del sofá mientras la punzada se intensificaba. Me dije a mí misma que solo era el estrés. Hasta que lo sentí. Un hilo de líquido caliente bajando por mi pierna. El miedo me llenó el pecho. Se me había roto la fuente. No estaba lista. Los bebés no debían nacer hasta dentro de 5 semanas. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba frenéticamente mi teléfono y marcaba el único número en el que podía confiar, mi mejor amiga, Rachel. Ella contestó al tercer tono. Su voz, al principio adormilada, cambió de inmediato a alarma cuando me escuchó jadear. Harper, ¿qué pasa? Creo que estoy en labor de parto. Traté de ahogar el llanto, pero mi voz se quebró. Quédate donde estás. Voy para allá, dijo sin dudarlo. Cuando llegó Rachel, yo estaba en el suelo, sujetándome el vientre con agonía. Se apresuró a ayudarme a levantarme y me guió hasta su auto. El camino al hospital fue un torbellino de dolor, miedo y agotamiento. Lo último que recuerdo es la voz de Rachel, sosteniéndome la mano y susurrándome. No estás sola, Harper, vas a estar bien. Cuando desperté, el olor estéril del hospital llenó mis sentidos. El suave pitido de los monitores era el único sonido en la habitación. Mi cuerpo se sentía pesado. Pero el dolor insoportable había desaparecido. Parpadeé y giré lentamente la cabeza hacia las pequeñas cunas junto a mi cama. Mi respiración se atoró en la garganta al verlos. 2 pequeños bultitos envueltos en suaves mantas, durmiendo pacíficamente. Un niño y una niña. Las lágrimas rodaron libremente por mi rostro mientras extendía la mano para tocar sus diminutas manitas. Su calidez me ancló a la realidad de una forma que desesperadamente necesitaba. Sentí a Rachel aparecer a mi lado, sus ojos, llenos de ternura y consuelo. Son perfectos, susurró, fuertes y saludables. Sollocé en silencio, abrumada por el alivio. Lo había logrado. A pesar de que todo estuvo en mi contra, los había traído al mundo. Pero mientras miraba sus caritas, la realidad me golpeó con fuerza. Esto ya no se trataba solo de mí. Ahora tenía 2 vidas dependiendo de mí. No podía permitirme cometer más errores. Quedarme con Jason no era una opción. Me lo había demostrado una y otra vez. Yo no significaba nada para él. Y no iba a dejar que arruinara mi vida ni la de mis hijos. Rachel pareció leer mis pensamientos y puso una mano en mi hombro. «¿Sabes lo que tienes que hacer?», dijo suavemente. Asentí, apretando la mandíbula. «Lo dejaré en cuanto me den de alta». Lo primero que hice al salir del hospital fue solicitar el divorcio. Sin dudarlo. Sin miedo. Ya no tenía nada que perder. Jason aún estaba en Nueva York cuando le entregaron los papeles. Cuando regresó, estaba listo para seguir como si nada hubiera pasado. Entró a la casa con su típica arrogancia. Arrojó su chaqueta en el sofá y ni siquiera se inmutó hasta que vio los papeles de divorcio sobre la mesa de la cocina. Sonrió con sorna. «Estás exagerando», dijo con desdén, empujando los papeles a un lado. Mis manos se cerraron en puños. «¿Exagerando?», repetí con la voz temblando de rabia. «Te gastaste todos nuestros ahorros. Me abandonaste cuando tenía 8 meses de embarazo. Di a luz sola. Tuve que resolverlo todo por mi cuenta». Jason puso los ojos en blanco. «Pero lo manejaste, ¿no?». Y ahí lo entendí. Nunca le había importado. Nunca le importaría. «Eres un maldito monstruo», Jason, susurré, «y terminé contigo». A medida que avanzaba el proceso de divorcio, descubrí la última traición. Jason había estado teniendo una aventura. Victoria. Una inversionista rica que conoció en el trabajo. Mientras yo luchaba por sobrevivir, él cenaba en restaurantes de lujo y asistía a eventos exclusivos con ella. La traición debería haberme destrozado. Pero lo único que sentí fue un frío vacío. Estaba demasiado cansada de que me rompieran el corazón. El divorcio seguía su curso y mi única prioridad era construir un futuro para mis hijos. Jason, por otro lado, apenas puso resistencia. Demasiado confiado en su nueva relación con Victoria, creía que ella era su boleto a una vida mejor. Durante nuestra última conversación, me miró con una sonrisa arrogante. «Te vas a arrepentir de esto», Harper dijo con seguridad. «Estoy a punto de ser rico y tú seguirás luchando en ese pequeño departamento tuyo». Lo miré fijamente. Y por primera vez vi al hombre que realmente era. Un hombre que había construido toda su vida sobre ilusiones. No valía la pena gastar más palabras en él. No respondí. Cuando el divorcio se finalizó,
Puse toda mi energía en reconstruir mi vida. No fue fácil. Equilibrar mi trabajo como diseñadora web freelance con el cuidado de los niños y la recuperación de las complicaciones del embarazo me dejó agotada. Hubo noches en las que lloré en silencio, abrumada por el peso de todo. Pero nunca me permití romperme. Mis hijos me necesitaban. Mientras tanto, Jason y Victoria presumían su lujoso estilo de vida en redes sociales. Fotos de vacaciones exóticas, cenas en restaurantes de alta gama y fiestas exclusivas llenaban mi feed. Su madre, Diana, y su hermana, Sofía, seguían aferradas a él, orgullosas de su conexión con la riqueza de Victoria. Pero yo lo ignoré todo. Me concentré en lo que realmente importaba, mis hijos y nuestro futuro. Hasta que una tarde mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel. Harper, no vas a creer esto, mira las noticias. Abrí el enlace con el corazón acelerado y ahí estaba, en primera plana. Victoria había estado manejando una estafa financiera masiva, moviendo millones a través de inversiones falsas y defraudando a clientes ricos. Había vaciado las cuentas de Jason y desaparecido. De la noche a la mañana, su casa, sus autos y sus ahorros se esfumaron. Se quedó con nada más que deudas y una humillación pública. Mi respiración se entrecortó mientras leía el artículo. Diana había perdido su hogar. El matrimonio de Sofía se desmoronó cuando su familia política se enteró del escándalo. Jason fue vetado de la industria inmobiliaria. Su nombre quedó marcado como una mancha que nadie quería asociar con sus negocios. Me quedé ahí, procesándolo todo. Una ola de satisfacción me invadió. Esto era karma, puro y simple. Días después, mi teléfono sonó de nuevo. Miré la pantalla. El nombre de Margaret. Dudé un momento antes de responder. La curiosidad me ganó. Harper, su voz temblaba, necesitamos tu ayuda. Casi solté una carcajada al escuchar la desesperación en su tono. ¿Ayuda? Repetí con burla. ¿Por qué me llamarías a mí? Jason lo perdió todo, dijo apresurada. Victoria vació sus cuentas y nos desalojaron de nuestras casas. No tenemos a dónde ir. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, saboreando la ironía del momento. Era la misma mujer que se quedó de brazos cruzados mientras su hijo me dejaba en la ruina. No parecías tan preocupada por la familia cuando me dejaron sola, dije con frialdad, embarazada y sin un centavo. Harper, por favor, suplicó con la voz rota. Los niños necesitan a su padre. Cometimos errores, pero seguimos siendo familia. La palabra familia saliendo de su boca me dio asco. Pensé en la noche en que me dejaron atrás. En la bofetada. En la cuenta bancaria vacía. En el miedo de dar a luz sola. Pensé en todas las veces que le rogué a Jason que viera mi dolor. En cómo me desechó sin pensarlo 2 veces. Tomaste tus decisiones, respondí con firmeza. Ahora vívelas. Colgué. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Margaret no volvió a llamar. Jason tampoco. Porque finalmente entendieron. Ya no era la misma mujer a la que podían manipular. Esa versión de mí se había ido para siempre. Miré a mi alrededor. Mi hogar era pequeño, pero tranquilo. Mis gemelos dormían profundamente en sus cunas, seguros, amados e intactos por el caos de la familia de su padre. Eso era lo único que importaba. No la caída de Jason. No el arrepentimiento de Margaret. No la vida arruinada de Sofía. Esa noche, Rachel llegó con comida para llevar y una botella de vino. Sonrió mientras ponía todo sobre la mesa. «Estás radiante», bromeó. Me reí, negando con la cabeza. «Me siento libre». «¿Ni tantito tentada de ir a verlos?», preguntó, sacando su teléfono. Dudé antes de soltar un suspiro. «Ya sé todo lo que necesito saber». Jason obtuvo exactamente lo que se merecía. Aún así, Rachel sonrió y deslizó su teléfono hacia mí. «Tal vez quieras ver esto». La curiosidad me ganó. Tomé el teléfono y miré la pantalla. Era una foto de Jason. Desaliñado, sin afeitar, desplomado en una banca del parque con la mirada completamente derrotada. Arriba de la foto, el titular decía: el ex desarrollador inmobiliario Jason Caldwell en bancarrota tras ser estafado por una millonaria. Pasé los ojos por el artículo. Su casa había sido embargada. Su auto, confiscado. Sus cuentas, vaciadas. Estaba endeudado, vetado de la industria y sobreviviendo de la caridad de quien todavía tuviera piedad de él. Dejé el teléfono sobre la mesa, sacudiendo la cabeza. Es poético, en realidad.
Rachel arqueó una ceja. ¿Cómo? Apoyé la barbilla en mi mano, sonriendo con ironía. Me dejó porque pensó que podía hacerlo mejor. Solté una pequeña risa, y resulta que solo era otro peón en el juego de alguien más, así como me usó a mí. Victoria lo usó a él. Rachel sonrió con diversión. ¿Y si viniera arrastrándose, pidiendo perdón? Me reí, despacio. Ni en 1.000.000 de años. La vida no era perfecta. Pero finalmente era mía. Reconstruí todo desde cero, enfocando mi energía en crear un futuro para mis hijos y para mí. Conseguí un mejor trabajo como consultora de marketing digital, lo que me permitió mudarme a un departamento más cómodo. Mis hijos crecieron felices, amados, seguros. Me aseguré de que nunca se sintieran abandonados o no deseados. Eran mi fuerza. Mi motor. La razón por la que me levantaba todos los días, incluso cuando la vida parecía abrumadora. Algunas noches me quedaba despierta, con recuerdos de aquella última noche con Jason. La bofetada. La cuenta bancaria vacía. La soledad. Pero ya no me dolía de la misma forma. Ahora eran solo recordatorios de todo lo que había sobrevivido. De todo lo que nunca permitiría que volviera a pasar. Los meses pasaron y rara vez pensé en Jason o en su familia. Hasta que, casi un año después de aquella llamada desesperada de Margaret, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Por un momento pensé en ignorarlo. Pero la curiosidad, una vez más, me ganó. Hola, respondí. Hubo silencio. Luego, una voz familiar susurró. Harper. Cerré los ojos. Lo reconocí al instante. Jason. Pero esta vez no sonaba arrogante ni condescendiente. Sonaba vacío. Derrotado. No sé a dónde más ir, murmuró. No tengo nada, ni casa, ni dinero, ni familia. Exhalé lentamente, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Lo había perdido todo. Y aún así, no sentí nada. Ni simpatía. Ni enojo. Ni satisfacción. Solo vacío. Lo siento, Harper continuó, su voz quebrándose, por todo. Sacudí la cabeza, aunque él no podía verme. No creo que siquiera entiendas lo que eso significa, Jason. ¿Podemos hablar?, preguntó con desesperación. Solo un minuto. Sonreí levemente. Sabía exactamente lo que debía decir. Jason, ahora eres un extraño para mí, no te debo nada. Y con eso, colgué. Sin segundas oportunidades. Sin perdón. Solo paz. Me quedé ahí sentada por un largo rato, dejando que el peso del cierre me envolviera. Durante años, había estado atrapada en un ciclo de traición y dolor. Pero ahora, era libre. Libre para vivir. Libre para amar. Libre para darle a mis hijos la vida que merecían. Jason no era más que una lección. Una advertencia de lo que pasa cuando dejas que alguien más sostenga la pluma de tu historia. Pero ya no. Ahora, yo era la autora. Y estaba escribiendo un futuro lleno de fuerza, amor y esperanza. Mi pasado no me definía. Había recuperado mi vida. Y esto, apenas era el comienzo. El mensaje llegó mientras ayudaba a los clientes en mi boutique. Te dejo. Me voy a mudar a Miami con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Ja ja ja. Mis manos no temblaron al leerlo. Mi voz no vaciló mientras ayudaba a la señora Peterson a elegir una bufanda. La única señal de que mi esposo de 12 años acababa de destruir nuestro matrimonio con un mensaje de texto fue una ligera tensión alrededor de mis ojos. Esperé hasta que la señora Peterson salió con su compra envuelta en nuestro característico papel plateado antes de escribir mi respuesta. Buena suerte. Me llamo Claire y, a los 38 años, acabo de recibir la despedida más cruel de mi vida. Pero mientras Mark probablemente se regodeaba en su gran salida, imaginándome llorando por su traición, yo estaba cerrando tranquilamente mi boutique por el día. Las señales habían estado ahí durante meses, las largas noches, en el trabajo, que nunca coincidían con sus depósitos pagados. Los cambios repentinos de contraseñas en su teléfono. El hecho de que empezó a ir al gimnasio religiosamente, comprarse ropa nueva y tratar de recuperar su juventud. Hace 3 meses, encontré un recibo de una cena para 2 en un restaurante caro, justo la misma noche en que había dicho que trabajaría hasta tarde. Abrí una cuenta bancaria en un banco diferente una semana después, cuando mencionó que quería combinar nuestras cuentas para simplificar las cosas.
Acepté alegremente mientras transfería mis ahorros personales al nuevo banco. La cuenta conjunta que acababa de vaciar tenía exactamente lo suficiente para evitar que sospechara, aproximadamente 2 meses de depósitos regulares. El resto estaba guardado de forma segura, junto con registros detallados de cada transacción sospechosa que había realizado durante el último año. Mi teléfono volvió a sonar. No te molestes en rogar, Melissa, me voy mañana, luego mandaré a buscar mis cosas. Melissa, la nueva recepcionista de su oficina, la conocí en la fiesta de Navidad de la empresa. La vi reír demasiado fuerte con los chistes de Mark. Noté cómo le tocaba el brazo cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Era lo suficientemente joven para ser su hija, lo suficientemente ingenua para pensar que era especial. No respondí a su mensaje de texto. En su lugar, llamé a mi abogado, con quien había consultado hace 2 meses cuando encontré los cargos de hotel en nuestro extracto de tarjeta de crédito. Es hora, dije solemnemente. Él acaba de hacer su movimiento. Los papeles están listos, respondió. Los presentaré mañana a primera hora. ¿Quieres que lo notifique en Miami? Sin prisas, le dije, que piense que ganó primero. Otro mensaje de Mark llegó poco después. Sé que esto debe ser difícil para ti. No te estás volviendo más joven. Después de todo, al menos tienes tu pequeña tienda para mantenerte ocupada. Mi pequeña tienda, la exitosa boutique que había construido desde cero, la que generaba más ingresos que su puesto de gerente de nivel medio, la misma que había mantenido cuidadosamente separada de nuestras finanzas conjuntas. Sonreí pensando en las cartas certificadas que lo saludarían en Miami. Dejé que disfrutara su momento de triunfo. Esa tarde la pasé en nuestra casa, bueno, en mi casa, ya que la había heredado de mi abuela y siempre la mantuve a mi nombre, a pesar de las insistentes sugerencias de Mark para agregarlo a la escritura. Otro instinto afortunado que dio frutos. Mientras organizaba el papeleo que mi abogado necesitaría, encontré nuestro álbum de bodas. Mark lucía muy diferente antes de que su crisis de mediana edad lo convirtiera en una caricatura de sí mismo. Hoy en día, usaba camisas demasiado ajustadas para su abdomen, que comenzaba a ablandarse. Intentaba demasiado conectarse con un mundo que claramente ya no era suyo. Los veinteañeros de su oficina usaban una jerga que sonaba ridícula en un hombre de 45 años. Mi teléfono seguía zumbando con mensajes de él, cada uno más condescendiente que el anterior. He estado planeando esto durante meses. Melissa me entiende de maneras que tú nunca podrías. Estarás bien. Tal vez encuentres a alguien más de tu edad. Ya le dije a mi familia, y están de acuerdo en que nos distanciamos. En realidad, no es culpa de nadie. Hice capturas de pantalla de cada mensaje y las agregué a mi carpeta de evidencias. Lo dejé cavar su hoyo más profundo. A mi abogado le encantaría su admisión casual de premeditación, su alegre anuncio sobre vaciar nuestra cuenta conjunta. El último mensaje llamó mi atención. Por cierto, usé la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos y el hotel. Considéralo mi regalo de despedida. LOL. Perfecto. Llamé de inmediato a la compañía de tarjetas de crédito. Habla la señora Harrison. Necesito reportar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta de inmediato. Por supuesto, señora. ¿Puede identificar los cargos? 2 boletos de primera clase a Miami reservados hoy, cargos del hotel en el Royal Palm, y necesitaré eliminar a mi esposo como usuario autorizado. Tiene documentación de los mensajes de texto de su esposo admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para reservar un viaje con su novia después de vaciar nuestra cuenta bancaria. Estaré encantada de reenviarlos. El tono profesional del representante no pudo ocultar su sorpresa. La satisfacción fue enorme cuando cancelé los cargos. Mark y Melissa llegarían al aeropuerto mañana y se encontrarían con que sus boletos habían sido invalidados, y su reserva de hotel cancelada. Mi teléfono volvió a vibrar. No te preocupes por la casa. Te dejaré quedarte allí hasta que encuentres algo más pequeño. No pude evitar reírme a carcajadas con eso. ¿De verdad creía que tenía algún derecho sobre la casa de mi abuela? ¿Su ego era tan grande que había olvidado a nombre de quién estaba la escritura? Otro mensaje llegó. Y sé que la tienda significa mucho para ti. Podemos trabajar en un pago justo por tu mitad. ¿Mi mitad? ¿Del negocio que yo misma había construido? ¿Qué había financiado sola? ¿Qué había crecido con mi esfuerzo mientras él se quejaba de mis largas horas y lo llamaba mi pasatiempo? Abrí una botella de vino del bueno, el que había guardado para una ocasión especial. Mañana, Mark aprendería algunas verdades difíciles sobre la ley de propiedad y los bienes separados, pero esta noche me permitiría disfrutar de la tranquilidad y planear mi próximo capítulo.
La mañana trajo una oleada de mensajes de texto cada vez más furiosos. ¿Qué diablos le hiciste a nuestra tarjeta de crédito? La aerolínea no honra nuestros boletos. El hotel canceló nuestra reserva. Contéstame. Silencié mi teléfono y me dirigí a mi boutique. Los viernes siempre eran los días más ocupados. Y tenía que desempacar un nuevo envío de bolsos de diseñador. La vida continúa. Incluso cuando tu marido se escapa con una recepcionista lo suficientemente joven como para ser su hija. Alrededor del mediodía, recibí una llamada inesperada. Era su madre. Claire, querida, Mark nos contó todo. Dice que has sido muy controladora, que lo llevaste al límite. Ahora se fue, pero dice que estás siendo vengativa y causando problemas con sus planes de viaje. Puse la llamada en altavoz mientras arreglaba un escaparate. Mencionó que vació nuestra cuenta conjunta y cargó los boletos para él y su novia en nuestra tarjeta de crédito. Silencio. Luego, Bárbara respondió. Bueno, él dijo que no le dejaste otra opción, que había sido fría y distante. Bárbara, tengo sus mensajes, ¿quieres que te los lea? ¿El que se jacta de tomar nuestro dinero o el que se burla de mi edad? Otra pausa. Bueno, eso parece un poco cruel. Le dije que el mensaje de texto era inapropiado. Agradezco la llamada, Bárbara, siempre me has caído bien, pero creo que es mejor que terminemos esta conversación ahora. Mi abogado me ha aconsejado tener contacto mínimo con la familia de Mark durante el procedimiento. Ya, adiós, Bárbara. Más tarde, la hermana de Mark, Amanda, estaba difundiendo chismes familiares a través de amigos en común. Según se decía, Mark y Melissa estaban atrapados en un budget motel cerca del aeropuerto. Sus sueños de Miami habían sido descarrilados temporalmente. Mark intentó usar sus tarjetas de crédito personales, pero estaban al máximo desde hacía meses. Otra señal de alerta que yo ya había notado. Por la tarde, mi abogado me llamó con una actualización. La audiencia de emergencia está programada para el lunes, dada su admisión de vaciar la cuenta conjunta y el fraude de tarjeta de crédito documentado. Estamos en una posición sólida para congelar todos los activos restantes. ¿Ya lo han notificado? Todavía no, pero recibirá los papeles en su nueva dirección del motel. Hablando de eso, las redes sociales de su novia están proporcionando una excelente evidencia. Ha estado publicando sobre su aventura todo el día, incluyendo algunos comentarios nada agradables sobre mí. Sonreí al pensar en toda mi documentación, un año de cargos sospechosos, recibos de hotel y mensajes de texto que demostraban premeditación. Mark había estado tan enfocado en su gran escape, que nunca consideró que yo estuviera observando, esperando y preparándome. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Crees que eres muy inteligente, pero hice copias de todos los registros financieros de la boutique. La mitad de ese negocio es mío. Le envié el mensaje a mi abogado, agregándolo al creciente archivo de errores de Mark. Déjalo aprender por las malas lo que significa la propiedad separada y los bienes empresariales. A veces, la mejor venganza es simplemente estar preparada. La audiencia de emergencia del lunes lo fue todo. Podría haber anticipado que Mark aparecería con su nuevo guardarropa juvenil, unos jeans de diseñador demasiado ajustados para su edad y un blazer que gritaba crisis de la mediana edad. Melissa esperaba afuera. Su juventud era dolorosamente obvia bajo la dura iluminación del juzgado. Mi abogado presentó nuestras pruebas metódicamente, el mensaje de texto alegre de Mark sobre vaciar nuestra cuenta, su fraude con la tarjeta de crédito, su historial documentado de gastos ocultos, cada pieza recopilada cuidadosamente durante meses de observación silenciosa. Su señoría, comenzó el abogado de Mark, contratado apresuradamente. Mi cliente admite algunas decisiones apresuradas, pero las acciones de la señora Harrison ha sido vengativa y calculadora. ¿Calculadora?, respondió mi abogado. ¿No querrá decir prudente? Mi cliente protegió sus activos separados y mantuvo registros detallados del comportamiento sospechoso de su esposo. Eso no es venganza, eso es inteligencia financiera. El juez revisó mi documentación, la escritura de propiedad separada de la casa, los registros de las boutiques y los documentos de la corporación, todos a mi nombre. También la cuidadosa separación entre las finanzas personales y comerciales, algo que Mark siempre había criticado. Señor Harrison, el juez se dirigió directamente a Mark. Usted admitió por mensaje de texto haber vaciado deliberadamente una cuenta conjunta y usado tarjetas de crédito compartidas para financiar un viaje con su novia. ¿Niega esto? Mark se movió incómodo. ¿Solo estaba tratando de hacer un corte limpio? ¿Cometiendo fraude financiero? El juez levantó una ceja. Y ahora reclama derechos de propiedad sobre bienes que, según la documentación, están claramente separados de los bienes conyugales.
El abogado de Mark intentó intervenir. El negocio creció durante el matrimonio. Mi cliente tiene derecho a reclamar una parte. Mi abogado lo interrumpió firmemente. La señora Harrison mantuvo una estricta separación entre las finanzas comerciales y personales en todo momento. Tenemos documentación de cada centavo invertido y ganado. Observé la cara de Mark cuando la realidad empezó a hundirse en él. Pensó que esto sería fácil, vaciar nuestras cuentas, huir con su novia, y tal vez reclamar la mitad de mi negocio en el divorcio. Nunca se había molestado en entender por qué insistía en mantener las cosas separadas. Se burlaba de mi cuidadosa contabilidad, llamándola obsesiva. El tribunal encontró suficiente evidencia de mala conducta financiera. El juez anunció que todos los activos compartidos están congelados. En espera de la disolución final, se ordena al señor Harrison que regrese cualquier fondo retirado de cuentas conjuntas dentro de las 24 horas. Pero ese dinero ya se había ido. Mark protestó, diciendo que lo gastaron. Entonces le sugiero que encuentre una manera de reemplazarlo. El juez lo interrumpió, y al señor Harrison. El tribunal tiene una opinión muy negativa sobre el uso de tarjetas de crédito compartidas para financiar aventuras con paramours. Fuera del juzgado, escuché a Melissa preguntándole a Mark sobre su relación en Miami. Sus planes. Su respuesta se perdió en el sonido de mis tacones haciendo clic con confianza en el piso de mármol, mientras regresaba al negocio que él nunca había entendido ni respetado. Las siguientes semanas trajeron una serie de movimientos cada vez más desesperados por parte de Mark. Intentó afirmar que la boutique había sido su idea. Incluso dijo que recordaba haber invertido dinero en los primeros días. Hasta sugirió que había sido mi socio comercial todo el tiempo. Estas afirmaciones fueron rápidamente refutadas por mis registros meticulosos. Se está desesperando, comentó mi abogado. Observó las redes sociales de su novia, que ahora muestra que están viviendo en su pequeño apartamento tipo estudio, aparentemente con un salario de recepcionista. No es exactamente el escape glamoroso que él imaginaba. La familia de Mark empezó a comunicarse con él. Su tono era marcadamente diferente al de sus acusaciones iniciales. No teníamos idea de que, dijo su hermana Amanda. Nos contó que había estado controlándolo fríamente, que necesitaba escapar. Pero luego vimos los mensajes de texto, la forma en que se jactó de tomar tu dinero. Ese no es el hermano que pensaba que conocía. Su madre llamó de nuevo, esta vez entre lágrimas. Las cosas que dijo sobre tu edad, sobre reemplazarte por alguien más joven, lo crié mejor que eso, pensé. De todos modos, dejé que sus llamadas fueran al buzón de voz. Su apoyo podría haber significado algo hace semanas, pero ahora lo sentía como ratas abandonando un barco que se hunde. La boutique prosperó, irónicamente impulsada por los chismes locales sobre mi situación. Las mujeres empezaron a venir, específicamente para mostrar su apoyo, y a menudo se iban con mucho más de lo que habían planeado comprar. Mi ex intentó algo similar. Una clienta se confesó mientras compraba un bolso de diseñador. Pensé que él se llevaría todo en el divorcio. Los hombres como ese nunca esperan que seamos más inteligentes que ellos. Mi teléfono seguía vibrando de vez en cuando con mensajes de texto de Mark. Su tono oscilaba entre la ira y la manipulación. Has arruinado todo, nunca quise lastimarte, lo harás. Lamento ser tan vengativo. ¿No podemos resolver algo? Ese negocio no sería nada sin mi apoyo. Reenvié cada mensaje a mi abogado sin responder. Dejé que él cavara más profundo en su propio agujero. Escuché que Melissa estaba teniendo dudas, al parecer. Compartir su apartamento tipo estudio con un hombre de mediana edad que no podía pagar su propio lugar no era la aventura romántica que había imaginado. La diferencia de edad que había parecido emocionante durante las reuniones secretas en hoteles, ahora se sentía diferente bajo la dura luz de la realidad. Ella publicó sobre relaciones tóxicas y aprender de los errores de ayer. Mi abogado mencionó durante una llamada de actualización que eliminó su estado civil esta mañana. Casi sentí pena por Mark, casi. Pero luego recordé su risa después de decirme que había vaciado nuestra cuenta, la crueldad casual de sus comentarios sobre mi edad, la forma en que asumió que estaría indefensa sin él. En lugar de lástima, sentí algo más, orgullo. Orgullo en mi previsión, en mi fuerza silenciosa, en mi capacidad de protegerme, mientras él me subestimaba. La audiencia final de divorcio pintó una imagen muy diferente a la que Mark había imaginado. El triunfo fue mío. Su actitud arrogante fue reemplazada por pánico apenas disimulado. Melissa estaba notablemente ausente. Ella siguió adelante con un compañero de trabajo de su misma edad, según los chismes de la oficina. Mark apareció con su ropa vieja,
El vestuario de diseñador aparentemente regresó para ayudar a pagar la cuenta conjunta que había vaciado. Su abogado parecía cansado, probablemente por tratar de encontrar lagunas en mi separación documentada de activos. Su señoría, el abogado de Mark lo intentó una última vez. A pesar de la documentación de propiedad separada, mi cliente contribuyó al crecimiento del negocio de su esposa a través del apoyo moral. Mi abogado lo interrumpió. ¿Cómo estos mensajes de texto que menospreciaban el negocio de la señora Harrison como una pequeña tienda? ¿O estas publicaciones en las redes sociales que lo llamaban su pasatiempo? El juez lo había visto claramente. El acuerdo final reflejó mi cuidadosa planificación. Conservé mi casa, mi negocio y mis bienes separados. Mark obtuvo sus posesiones personales y su auto, que valía menos de lo que debía. Me has destruido. Siseó mientras salíamos del juzgado. No, Mark, te destruiste a ti mismo. Yo solo me aseguré de que no pudieras destruirme a mí también. Su madre lo esperaba afuera, lista para llevarlo a su nuevo hogar. A los 45 años, la ironía de su situación no se le escapó a nadie. El hombre que se había burlado de mi edad, ahora vivía en el cuarto de su infancia, mientras yo seguía dirigiendo mi exitoso negocio. ¿Planeaste esto desde el principio?, acusó. No, solo presté atención. Y a diferencia de ti, entendí el valor de mantener buenos registros. Su madre se interpuso entre nosotros. Eso es suficiente, Mark. Ya te avergonzaste lo suficiente. Mientras se alejaban, la escuché empezar a regañarlo. Honestamente, ¿en qué estabas pensando? Una joven de 20 años vaciando cuentas bancarias, enviando esos horribles mensajes de texto. Los vi desaparecer. Entré al estacionamiento sintiéndome aliviada. Mark pensó que estaba escribiendo el final de nuestra historia con ese texto cruel, pero en realidad, solo había puesto en marcha mis planes cuidadosamente trazados. Mi teléfono vibró, pero no con mensajes de texto de Mark esta vez, sino con notificaciones de nuevos pedidos en el sitio web de mi boutique. La vida seguía adelante, pero no en la dirección que él había imaginado. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, mi boutique se había expandido a una segunda ubicación. La ironía no me pasó desapercibida. Mientras Mark luchaba por reconstruir su vida, la pequeña tienda que él había despedido estaba prosperando. Había contratado a 3 nuevos empleados y lanzado un sitio web que estaba ganando terreno a nivel nacional. Las noticias sobre la situación de Mark se filtraron a través de conocidos mutuos. Probó varias aplicaciones de citas, pero se dio cuenta de que las mujeres de su edad no estaban interesadas en un hombre de mediana edad que vivía con sus padres. Las mujeres más jóvenes, que ya habían escuchado su historia a través de chismes de la oficina, lo rechazaron. Claramente, Melissa había advertido a sus amigos sobre él, compartiendo capturas de pantalla de sus intentos desesperados por recuperarla después de que ella se fue, lo que afectó su carrera también. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa había comenzado una investigación sobre su relación con una subordinada, lo que resultó en una reprimenda formal. La promoción que él había estado esperando se fue a otra persona, alguien que no tenía antecedentes de relaciones inapropiadas con el personal de recepción. Intentó reclamar discriminación por edad. Amanda me dijo que, durante una visita inesperada a la boutique, le mencionó que lo estaban castigando por salir con alguien más joven. Recursos Humanos simplemente agregó esa queja a su expediente. Me sorprendió ver a su hermana en mi tienda, pero su presencia decía mucho sobre lo lejos que Mark había alejado a su propia familia. Sé que no te apoyamos al principio, admitió mientras pasaba los dedos sobre una bufanda de seda. Él jugó también el papel de víctima, pero viendo cómo manejó todo, cómo actuó después, me avergüenzo de que alguna vez le hayamos creído. Mi abogado me mantenía informada sobre los intentos continuos de Mark para desafiar el acuerdo de divorcio. Cada solicitud fue rechazada. Su reclamo de distribución injusta fue desestimado, basándose en la evidencia de sus propias acciones. De hecho, trató de argumentar que su mensaje sobre vaciar la cuenta había sido solo una broma, me dijo riendo. El juez le preguntó si, hacía que el robo fuera menos ilegal. El éxito de la boutique trajo una validación inesperada. Las revistas comerciales locales querían presentar mi historia, no como una esposa despreciada, sino como una empresaria astuta que protegió sus intereses. Jóvenes emprendedores me pedían consejos sobre cómo mantener separadas las finanzas personales y empresariales. La mejor protección es la preparación. Le dije a una joven que me recordó a Melissa, siempre confía en tus instintos. La mamá de Mark llamaba de vez en cuando, generalmente después de que él había hecho algo particularmente autodestructivo. Probó con los juegos de azar en línea.
con la esperanza de una solución rápida a sus problemas financieros. Se involucró en un esquema piramidal que prometía ganancias rápidas. Cada intento de recuperar su estilo de vida anterior solo lo hundió más en problemas. No sé dónde nos equivocamos con él, suspiró durante una llamada. Su padre y yo nos ofrecimos a ayudarlo a levantarse, pero sigue culpando a todos los demás. Tú, Melissa, su trabajo, el juez. Escuché cortésmente, pero mantuve mi distancia. Su drama familiar ya no era mi problema. Mi vida había avanzado, llena de planes para una tercera ubicación de la boutique y una posible expansión a accesorios de lujo. El único recordatorio del impacto de Mark en mi vida era una captura de pantalla enmarcada, colgada en mi oficina. Su último mensaje antes de bloquear su número: diviértete con tu pequeña tienda. Al menos te mantendrá ocupada en tu vejez. Debajo de él estaba mi último premio empresarial. Prueba de que a veces la mejor venganza es simplemente triunfar a tus propios términos. Un año después. El divorcio. Organicé una gran inauguración para mi tercer local de la boutique. El evento atrajo a los medios locales, y la historia que querían contar no era sobre mi matrimonio fallido, sino sobre una empresaria exitosa que estaba expandiendo su marca. La traición de Mark se había convertido en una simple nota al pie de mi éxito. Durante el evento, Melissa entró de manera inesperada. Se veía más joven que nunca, o tal vez yo me sentía mucho más fuerte. Se movió incómoda, agarrando su bolso como un escudo. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Creí todo lo que me dijo sobre cómo eras fría con él, como si no apoyara sus sueños. Entonces, la vi intentar las mismas tácticas de manipulación conmigo cuando las cosas se pusieron difíciles. Yo seguí organizando la exhibición de gafas de sol de diseñador. Esos no eran sus sueños, Melissa, eran escapes. Hay una gran diferencia. Hizo una pausa, y luego agregó: intentó mudarse cuando congelaste las cuentas. Pensó que mi apartamento tipo estudio sería temporal. Después de 2 semanas, se quejaba del tamaño de mi armario y sugería que sacara un préstamo para un lugar más grande. Entendí lo que quisiste decir sobre la diferencia entre sueños y escapes. En realidad, me reí de eso. Déjame adivinar, tenía grandes planes, pero no había forma de financiarlos. Exactamente. Todo iba a funcionar una vez que sus inversiones dieran frutos, una vez que consiguiera ese ascenso, o una vez que su criptomoneda definitivamente subiera de valor. Ella negó con la cabeza. Estoy saliendo con alguien de mi misma edad ahora. Tenemos préstamos estudiantiles y un pequeño apartamento, pero al menos estamos construyendo algo real. Después de que ella se fue, mi asistente de gerente susurró: ¿era la novia? No le respondí. Era solo otra mujer que aprendió la misma lección que yo. Hablando de lecciones, hice un gesto hacia una joven pareja que estaba mirando nuestros bolsos de diseñador. Hablemos sobre su idea de expandir nuestra línea de accesorios. La boutique se había convertido en algo más que un negocio. Era un símbolo de independencia, de resiliencia, del poder de la preparación. Los jóvenes emprendedores a menudo buscaban mi consejo, y yo siempre les enfatizaba la importancia de proteger sus activos. La madre de Mark me llamó una última vez. No fue para hablar de él, sino para agradecerme. Me dijo que le enseñé a nuestra familia una lección importante: que no se debe permitir el mal comportamiento, que no se deben poner excusas para la crueldad. Mark todavía vive en casa y sigue culpando a los demás por sus problemas, pero ya no lo defendemos. Ese es tu caso. Un legado para nuestra familia que nos muestra la diferencia entre apoyar a alguien y permitirle hacerlo. Pensé en ese legado mientras revisaba los planes para una 4ª ubicación. Mark tenía la intención de disminuirme, de cambiarme por un modelo más joven y tomar la mitad de todo lo que había construido. En cambio, sin darse cuenta, me había empujado a ser aún más fuerte y más exitosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogado. Mark presentó otra petición para revisar el acuerdo. El juez la desestimó inmediatamente y le ordenó pagar las costas judiciales. Pensé que disfrutarías eso. Sonreí pensando en él en el dormitorio de su infancia, todavía tratando de reescribir un final que había sido determinado en el momento en que me subestimó. A veces, la mejor venganza no es vengarse, se trata de mejorar. 2 años después del cruel mensaje de texto de Mark, recibí una invitación para hablar en una conferencia de mujeres de negocios. El tema no era el divorcio ni la traición. Se trataba de construir y proteger un negocio exitoso. Mi historia había evolucionado de un cuento con moraleja a una inspiración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer me preguntó sobre cómo mantener separadas las finanzas personales y comerciales. Mi esposo dice que estoy siendo paranoica y que el matrimonio significa compartir todo. Mi exmarido dijo lo mismo, y le respondí, hasta que intentó reclamar la mitad de mi negocio. Nuestro divorcio. Confía en tus instintos.
La protección no es paranoia. La cadena de boutiques había crecido a 5 sucursales, cada vez más exitosa que la anterior. La pequeña tienda que Mark había construido ahora empleaba a 30 personas y había aparecido en varias revistas nacionales. A través de amigos en común, supe que Mark finalmente se había mudado de la casa de sus padres a un pequeño departamento sobre un garaje que había conseguido. Aceptó un trabajo peor pagado después de que su antigua empresa redujera su personal, eliminando su puesto durante la reestructuración. Su perfil de citas todavía lo ponía como joven de corazón, aunque su foto de perfil estaba claramente desactualizada. Melissa, irónicamente, se había convertido en una clienta habitual de mi boutique original. Se había graduado en negocios y comenzó su propia empresa de consultoría en redes sociales. Me inspiraste, me dijo una vez, mostrando cómo una mujer puede construir algo duradero en lugar de caer en promesas vacías. Guardé el cruel mensaje de texto de Mark, enmarcado en mi oficina, no como un recordatorio del dolor, sino como prueba de lo lejos que había llegado. Colgaba un cartel que decía: "El éxito es la mejor venganza". En la celebración del 5º aniversario de mi boutique original, me paré frente a mis empleados y clientes leales. El espacio se había transformado de una pequeña tienda individual en una tienda insignia de un próspero negocio. La madre de Mark asistió, aunque no le había enviado una invitación. Esperó hasta que la multitud se redujo para acercarse a mí. Ayer vi a Mark, dijo mientras se alisaba el vestido de diseñador que había comprado en mi tienda. Estaba hablando de sus días de gloria, de la vida que podría haber tenido. Todavía no entiende que no lo perdió todo. En el divorcio, lo tiré a la basura. Pensé en ese mensaje de texto, en su crueldad casual, en su suposición de que me iba a derrumbar sin él, en cómo había esperado que le rogara para romperme y demostrarle que tenía razón sobre mi desesperación. En cambio, construí algo más fuerte que antes. Cada nueva ubicación de la boutique era un testimonio de lo que las mujeres pueden lograr cuando dejan de apagar su luz por los hombres inseguros. La joven vendedora que contraté el mes pasado, curiosamente también llamada Melissa, se acercó con una pregunta sobre el nuevo sistema de inventario que había implementado. Mientras le explicaba el proceso, vi mi reflejo en el escaparate de la tienda. Vi lo que Mark no había podido ver hace 5 años. No una mujer que envejece, sino una que se vuelve más sabia, más fuerte y más exitosa. Su cruel mensaje de texto tenía la intención de ser un final. En cambio, fue un comienzo, no solo para mí, sino para cada mujer que escuchó mi historia y se dio cuenta de que merecía algo mejor que la crisis de la mediana edad de otra persona.